En el programa Pecados Capitales lo que vamos a aprender es a entender cómo funciona la personalidad, ya que en nosotros tenemos un potencial, pero ese potencial está dirigido por una lógica que la personalidad entiende qué supuestamente significa lo bueno y qué significa lo malo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sentimos la ira, como tenemos una opción de esa información, pensamos que esa sensación está en nuestra contra y podemos aprender a utilizarla como un potenciador. El tema es que tenemos que cambiar la información que está en nuestra personalidad y potenciarnos y entender que todas las sensaciones que ocurren en nuestro interior no son ni buenas ni malas, pero sí son un combustible para potenciar la idea que nosotros queremos sembrar en nosotros. Entonces, en el programa lo que vamos a entender que la creación de la realidad tiene que ser con el concepto de estar creando constantemente una personalidad que aprenda a utilizarse en su interioridad, que entienda cómo funciona el pensamiento y aprender a administrar la emoción como un potenciador y también como un purificador de información. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos la envidia, pensamos que necesitamos lo que el otro tiene, pero la envidia es el proceso de dirección que me permite crecer y expandir, y para eso tengo que entender que el pensamiento y la emoción, sus raíces son desde la luz, desde la lujuria, desde el potencial del universo, porque muchas veces la personalidad lo que está haciendo está pensando desde el modo supervivencia, entra en el modo competencia, entra en el modo control y toda la información la tiene para continuar siendo lo mismo, y eso es la función del ego, continuar siendo lo mismo y utilizar constantemente el pasado para recordar el límite que tiene. ¿Qué es la lujuria? Sí, primero hay que entender cómo funciona la palabra pecado en nosotros, y nuestra personalidad tiene entendido que la palabra pecado significa algo malo. Y una de las opciones en la etimología de la palabra pecado es no darle al blanco. Entonces, cuando nosotros pensamos la lujuria, inmediatamente nosotros creemos que tiene que ver con cosas. Pero la lujuria, como etimología, tiene que ver con el concepto de la luz, el lujo, la luz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar la lujuria? Aprender a pensar desde lo más universal, desde lo más luz, y eso significa sin la moralidad agregada que la personalidad tiene, que le cuenta que es bueno o malo. Entonces, con la lujuria nosotros aprendemos a ampliar la posibilidad del pensamiento, tener más opciones en el manejo, y aprendemos a tomar infinito y pasar por una lógica y materializarlo en una personalidad, y eso es crear una nueva experiencia en este plano. ¿Qué es la envidia? Tenemos que entender que el proceso de nuestro entender, la base es lo animal, o sea, piensa desde la supervivencia, la codicia y el control. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, sentimos la envidia, pensamos que queremos algo que tiene otro. Entonces entramos en un pensamiento competencia. Lo que vamos a aprender en el programa es que la envidia te permite encender el deseo, es aprender a utilizar que el otro lo logre o que otra persona esté ganando no significa que tú estés perdiendo, y te permite aprender a entender cómo funciona el deseo en tu interior. Entonces, si por ejemplo escuchamos la palabra envidia, que es envía de, aprendo a proyectar la información que quiero lograr en mi mundo imaginario y aprendo a construirme en el proceso de lograr en quién quiero ser, y para eso lo fundamental es crear una meta interna de en quién me quiero lograr, porque muchas veces tenemos la meta de qué quiero lograr, las cosas que quiero lograr o las personas que quiero lograr, y eso me permite, y eso no me permite entrar en la habilidad de la expansión. Entonces estoy constantemente en la competencia de supervivencia. Y cuando aprendes a utilizar la envidia, por ejemplo, desde la lujuria, desde la luz, no hay una competencia, no hay un perfecto, pero sí hay una experiencia que te permite lograr expandirte internamente. ¿Qué es la avaricia? Inconscientemente nosotros creemos que la avaricia tiene que ver con alguien que quiere lograr todo a toda costa. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a utilizar el no, y la energía de la avaricia te permite poder encenderte y expandirte. El tema es que tengo que saber cuál es mi meta interna, estudiar en quién me quiero convertir. Entonces lo que tengo que aprender a avariciar, si se puede decir de una forma, es mi pensamiento interno,
aprendiendo a utilizar el límite y entendiendo que el límite es un potencial para embellecer, y eso me permite reflexionar y evaluar que ganar o perder no tiene que ver con cuánto voy a obtener o a quién voy a obtener o cuánto voy a ganar. Es la utilización interna de la administración en cumplir mi palabra, porque una de las cosas fundamentales para generar un equilibrio interno y una unidad en mi interior es aprender a generar coherencia, y una de las coherencias es cumplir palabra, y eso te permite tener más confianza, y al crear más confianza tienes la fe interiorizada y no dependes de qué está ocurriendo en lo real, pero te permite manejarte y estar activo en el concepto de la realización, del decidir crear la realidad que deseas. O sea, te enfocas en la creatividad, y eso te permite utilizarte constantemente, decidir crecer, o sea, decidir crisis para paso a paso expandirte. ¿Qué es la soberbia? La soberbia, cuando está exteriorizada o cuando está en piloto automático, se cree que es mejor que alguien, mejor que otro, porque sigue alguna religión o hace alguna meditación. Pero cuando nosotros entendemos la palabra soberbia, si la escuchamos, viene del concepto soberanía. Entonces yo tengo que aprender a ser soberbio con mi ego, tengo que aprender a ser soberano en mi interior, tengo que saber cuáles son las creencias para aprender a utilizarlas y cómo funciona esa personalidad. Entonces, con la soberanía y con la soberbia es aprender a encender el timo, el poder interno que tengo, y decidir manejarme. ¿Qué es la ira? La ira es fundamental, muy importante aprender a manejarla, porque tenemos que salir del mito amo-esclavo. Y una de las cosas que no nos damos cuenta es que somos esclavos de sensaciones del cuerpo, que son los sentimientos. Entonces tenemos que aprender a encender la apatía. Y la apatía es el proceso de no permitirte manejarte por tus emociones. Cuando nosotros entendemos el concepto de la ira, si buscamos la etimología de la palabra ira, nos cuenta opciones de información. Entonces con la ira nosotros podemos airearnos, o sea, expandirnos, aprendiendo a transformar el rencor, el recuerdo, y el recuerdo es el proceso de decidir en quién me quiero convertir, y para eso tengo que permitirme observarme, desglosarme de la personalidad y entender que todo lo que yo supuestamente evalúo desde el afuera es un punto de vista desde el concepto familia, que representa el modo esclavitud, y aprender a liberarme es aprender a encender la valentía en mi interior y utilizar la ira para encenderme, para conquistarme internamente. ¿Qué es la gula? Como la palabra pecado también significa no darle al blanco, con la gula yo tengo que aprender a alimentarme de la información que le dé al blanco a lo que yo quiero. Por eso también tengo que entender el tiempo de la sincronía. Una de las formas interesantes que puede ocurrir la sanación es aprender a salir del tiempo lineal, o sea, de lo que me cuenta la personalidad, que es la realidad, y para eso tengo que activar la sincronía, y con la gula direccionada me permito aprender a digerir lo que me conviene, en quién me quiero convertir, y tengo que aprender a utilizar el no. Porque cuando la gula está en piloto automático, quiero alimentarme de todo, y lo que hace eso es que no distingo. Entonces tengo que aprender a discriminar en mi interior, tengo que aprender a manipular en mi interior, y tengo que aprender a revisar si lo que estoy pensando, hablando y sintiendo conviene con el resultado que quiero lograr en sincronía en mi interior. Entonces tengo que aprender a utilizar la empatía para empatarme a la habilidad de decidir en quién me quiero convertir. ¿Qué es la pereza? La pereza es un proceso que tiene el cuerpo para continuar teniendo la razón. O sea, cada vez, por ejemplo, que nosotros estamos expandiéndonos, aparece un mito que se llama la angustia, que viene el proceso de lo angosto, y cuando se activa la pereza, el ego te empieza a contar que todo lo que tú estás aprendiendo te cuesta entenderlo, que no se puede lograr, que es complejo. Entonces nosotros tenemos que aprender a expandirnos. Entonces también con la pereza, si escuchamos la palabra, tiene el concepto de la esperanza que algo supuestamente nos va a liberar, o que algo nos va a ayudar en la transformación. Entonces constantemente estamos haciendo el copiar y pegar y no nos permitimos crear la originalidad del proceso en la creación interna. Entonces nos quedamos en una espera, y cada vez que nosotros entramos al proceso de la luz, de la expansión desde el mito de la lujuria,
tenemos que entender que el ego va a entrar en un proceso de límite en donde tu cuerpo entra en una especie de flojera interna que te dice que lo difícil que es entender todo esto nuevo. Entonces, ¿qué hace eso? Tener un cortocircuito, y como la palabra razón también viene de ración, nosotros en nuestro razón tenemos un prediseño. Entonces tenemos que aprender a asociar información que nos convenga, porque como nosotros asociamos, nos dice volver al estado anterior y decidimos placeres que nos recuerden a la placenta del mito mamá. Entonces no nos permitimos la expansión, porque cada vez que nos expandimos se siente incómodo muchas veces en el cuerpo y pensamos que eso está mal, porque constantemente el ego quiere encontrar la comodidad de lograrse a sí mismo, y con la pereza en nuestra información aprendemos a entender qué pasa con el aburrirse, qué pasa con el enojarse, qué ocurre con el límite, para utilizarte y darte cuenta en la transformación de pasar de lo animal a la responsabilidad. Y para eso tenemos que entender que la responsabilidad es la habilidad de responder, porque el ego nos cuenta que la responsabilidad es carga de peso y nosotros tenemos que entender que es una carga de encendido. Para eso tenemos que aprender a crecer paso a paso. Los invito al programa Pecados Capitales. Es un programa que dura 4 meses, en donde vamos a entrar en la sombra, vamos a potenciarnos, formamos un grupo en donde evaluamos qué pasa con cada uno, porque cada persona que va a participar y que asiste a esta información va a entender algo nuevo, y es fundamental darnos cuenta que la sombra tiene una virtud muy interesante, pero nos enseñaron a temerle, a creer que lo malo supuestamente es algo que no se puede utilizar, o lo incómodo. Y en este programa vas a entender cómo unir opuestos y darte cuenta y a pensar por ti mismo, y eso es un concepto fundamental en el universo para entregar existencia e información nueva a este espacio-tiempo y el atributo de la originalidad interna en cada uno de nosotros. Así que están muy bienvenidos y nos vemos.